¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, a las 3, 4 o 5 de la mañana? ¿Te has preguntado por qué? ¿Es solo una casualidad o hay algo más detrás de estos despertares nocturnos? Hoy vamos a explorar un tema que quizás nunca habías considerado: el significado espiritual de los ciclos del sueño y cómo estos momentos pueden revelarnos mensajes profundos de Dios. En este video, descubrirás por qué esos despertares en la madrugada podrían tener un propósito divino, y cómo la Biblia nos habla de estos momentos especiales. Prepárate para un viaje de revelación, donde hablaremos de cómo los sueños y las horas de la noche pueden ser un canal directo para escuchar la voz de Dios. Acompáñame a descubrir lo que la Biblia tiene que decir sobre el sueño, el despertar y la conexión espiritual que podemos experimentar mientras descansamos o nos despertamos en la madrugada. Los ciclos del sueño no son solo una rutina diaria, pueden tener un profundo significado espiritual. En la Biblia, el sueño no solo se presenta como un tiempo de descanso físico, sino como una oportunidad para la conexión divina. Dios utiliza los momentos de sueño y vigilia para comunicarse con nosotros, guiarnos y hablarnos en medio de la quietud de la noche. La Biblia habla de cómo Dios usó el sueño para transmitir mensajes importantes. Tomemos como ejemplo el caso de Jacob, quien en un sueño experimentó una visión del cielo abierto y una escalera que llegaba hasta Dios. En ese momento, no solo estaba descansando su cuerpo, sino que su espíritu estaba recibiendo revelaciones poderosas. Jacob despertó de su sueño con la sensación de que había tenido un encuentro directo con Dios. En Génesis 28:16, él dice: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Este pasaje nos enseña que, aunque a veces creemos que estamos solo descansando, Dios puede estar dándonos una visión o hablándonos en los momentos en que más lo necesitamos. Los despertares nocturnos no son casualidades. Cuando nos despertamos en medio de la noche, es un momento propicio para la reflexión y la oración. Muchas veces, Dios nos despierta para recordarnos que debemos detenernos y escuchar su voz. Es en esos momentos, en la quietud de la madrugada, cuando podemos encontrar claridad y dirección divina. Los ciclos del sueño también simbolizan los ciclos de nuestra vida espiritual. Así como pasamos por diferentes etapas de sueño, nuestra vida espiritual atraviesa fases de crecimiento, descanso, renovación y despertar. Cada despertar a la madrugada puede ser una llamada de Dios para que volvamos a Él, para escuchar su voz con mayor claridad, para renovarnos espiritualmente. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, se encontraba en un momento de su vida lleno de incertidumbre. Huyendo de la ira de su hermano Esaú, se adentró en un desierto, lejos de su hogar y su familia. La soledad lo rodeaba, y la noche caía con fuerza sobre él. Exhausto y sin más que una piedra como almohada, Jacob se queda dormido. En ese estado de vulnerabilidad, Dios eligió hablarle de una manera asombrosa. En su sueño, Jacob ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, y ángeles suben y bajan por ella. Esta visión, tan poderosa como misteriosa, no era solo un sueño común. Era un mensaje divino. En Génesis 28:12-13, leemos: «Y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella». Esta escalera simboliza la conexión directa entre Dios y la humanidad, un puente espiritual que une lo terrenal con lo celestial. Lo más impactante de este sueño no fue solo la visión en sí, sino la voz de Dios que resonó en su corazón. Dios le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que yaces, te la daré a ti y a tu descendencia». A través de este sueño, Dios no solo le dio una promesa, sino que también le reveló su propósito divino. Jacob despertó sobresaltado, sintiendo la grandeza de lo que había experimentado. En Génesis 28:16, exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». En ese momento, Jacob comprendió que no estaba solo. Dios estaba con él, guiándolo, y su vida ya no sería la misma. Este sueño profético transformó la vida de Jacob. Fue un punto de inflexión en su viaje espiritual, un recordatorio de que, incluso en los momentos de soledad y desesperación, Dios está trabajando en nuestras vidas, revelándonos su plan y llamándonos a un propósito más grande. Moisés, el hombre que había huido de Egipto, vivía en el exilio como pastor en la tierra de Madián. Durante años,
Su vida transcurrió sin grandes eventos, lejos de la gloria que alguna vez conoció en la corte de Faraón. Pero un día, en el corazón del desierto, algo extraordinario ocurrió. Moisés vio una zarza en llamas, pero lo asombroso era que el fuego no la consumía. La zarza ardía intensamente, pero su forma seguía intacta. Este fenómeno asombró a Moisés, quien, lleno de curiosidad y asombro, se acercó para investigar. En ese momento, la voz de Dios habló desde la zarza: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Esta fue una de las revelaciones más poderosas de la historia, pues en medio de la soledad del desierto, Dios se le presentó de una manera asombrosa y le habló directamente. En Éxodo 3:5, Dios le dijo: «No te acerques aquí, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa». Moisés estaba frente a la presencia misma de Dios, y este encuentro fue tan sagrado que la tierra misma se convirtió en un lugar de reverencia. Dios se reveló a Moisés en este momento de manera singular, no solo como el creador del universo, sino también como el Dios de sus padres. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Esta revelación no solo le recordó a Moisés la promesa hecha a sus antepasados, sino que también le dio una nueva misión. Dios le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y que había venido para liberarlos de la esclavitud. Moisés, quien en ese momento sentía su propia debilidad y miedo, fue llamado a ser el líder de esa liberación. Este encuentro en la zarza ardiente marcó un antes y un después en la vida de Moisés. Fue el momento en que Dios lo comisionó para llevar a cabo su voluntad en la tierra de Egipto, para confrontar a Faraón y liberar a su pueblo. La zarza ardiente es un símbolo de la presencia viva de Dios en medio de la naturaleza, recordándonos que, incluso en los lugares más desolados y difíciles, Dios puede revelar su voluntad y guiarnos hacia nuestro propósito. Moisés recibió no solo una visión, sino una misión que cambiaría el curso de la historia. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, había tenido un sueño que lo inquietaba profundamente. En la quietud de la noche, un sueño extraño y aterrador lo despertó, dejándolo lleno de ansiedad y miedo. Él sabía que ese sueño no era ordinario, y temía que fuera un mensaje sobre su reinado y su futuro. El rey convocó a sus sabios y magos, quienes eran conocidos por interpretar sueños, pero esta vez Nabucodonosor les planteó una prueba inusitada. Les exigió que no solo le interpretaran el sueño, sino que también le revelaran el sueño que había tenido, algo que ni ellos ni nadie más sabía. Pero los sabios del reino no podían cumplir con la demanda imposible del rey. Desesperado, Nabucodonosor ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados. La situación parecía desesperada, y la vida de los magos y adivinos pendía de un hilo. Entre los sabios estaba Daniel, un joven judío que había sido bendecido con un don especial para interpretar sueños. Al enterarse de la orden de ejecución, Daniel se presentó ante el rey con valentía y solicitó tiempo para interpretar el sueño. El rey, desesperado, accedió. Esa noche, Dios reveló a Daniel el sueño y su interpretación. En una visión divina, Daniel vio claramente la imagen del sueño del rey, una estatua gigante con una cabeza de oro, un torso de plata, un abdomen de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro mezclados. La estatua representaba los imperios que se sucederían a lo largo de la historia, comenzando con el imperio babilónico, representado por la cabeza de oro, seguido por el imperio medo-persa, la plata, el imperio griego, el bronce, y el imperio romano, el hierro. Finalmente, los pies de barro y hierro simbolizaban la mezcla de reinos futuros que, aunque poderosos, estarían divididos y serían inestables. Cuando Daniel se presentó ante el rey, le relató el sueño en detalle y le explicó su significado. Nabucodonosor, asombrado, reconoció que la revelación provenía de un poder divino superior y agradeció a Daniel por la sabiduría que le había sido otorgada. El rey Nabucodonosor no solo quedó impresionado por la interpretación del sueño, sino que también reconoció que el Dios de Daniel era el único que poseía la sabiduría para revelar los secretos del futuro. Como resultado, Daniel fue exaltado y colocado en una posición de poder en el reino. El sueño de Nabucodonosor y la sabiduría de Daniel no solo marcaron un punto de inflexión en la vida del rey, sino que también revelaron la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra, mostrando que, aunque los imperios se levanten y caigan, el reino de Dios perdurará para siempre.
En medio de la quietud de la noche, todos hemos experimentado un despertar repentino, sin razón aparente, en horas inusuales. A veces, despertamos a la misma hora noche tras noche, o nos sentimos inquietos y desorientados. ¿Qué significa despertar a diferentes horas de la madrugada? ¿Es solo una coincidencia, o hay un mensaje espiritual detrás de esos momentos de desvelo? En muchas tradiciones espirituales, el despertar en horas específicas de la noche no es visto como un simple trastorno del sueño, sino como una señal o un mensaje divino. Las antiguas culturas y religiones han asociado el despertar nocturno con momentos de comunicación espiritual, donde la conciencia se abre a recibir mensajes del más allá o de nuestro propio ser interior. Uno de los momentos más comunes de despertar nocturno es a las 3 de la mañana, conocida como la hora de la muerte en algunas tradiciones espirituales. Se cree que a esta hora, la energía espiritual está en su punto más bajo y las fuerzas del inconsciente o del más allá pueden ser más accesibles. En algunas culturas, se dice que el alma está más abierta a la guía divina en este momento. En la tradición cristiana, algunos creen que despertar a la misma hora puede ser una invitación a orar o meditar, un llamado a prestar atención a las necesidades espirituales más profundas. Algunos interpretan estos momentos como una oportunidad para conectarse con Dios, escuchar su voz interior o recibir una guía sobre decisiones importantes en la vida. Los despertares a las 2 de la mañana, por ejemplo, pueden ser asociados con el despertar del alma. Se cree que este es un tiempo para reflexionar sobre nuestras emociones más profundas, las cargas del día a día y las decisiones que estamos tomando. Es un momento en que nuestro ser más interno puede intentar hablar a través de sueños o pensamientos repentinos. El despertar a las 4 de la mañana, por otro lado, es visto como un tiempo de renovación espiritual, una oportunidad para recibir inspiración y claridad. Este es un momento en que muchos meditadores y buscadores espirituales eligen levantarse para orar o reflexionar, buscando respuestas a preguntas existenciales. Independientemente de la hora, lo más importante es cómo interpretamos estos despertares. En lugar de verlos como meros momentos de inquietud, podemos usarlos como oportunidades para la reflexión espiritual. Tal vez, cada despertar es una invitación a detenernos, escuchar nuestra alma, y hacer una pausa para recalibrar nuestras vidas. Así, cada despertar nocturno puede convertirse en una oportunidad para conectar más profundamente con lo divino, para prestar atención a lo que realmente importa, y para encontrar consuelo en la quietud de la noche. El sueño y el despertar no son solo procesos biológicos, sino que, según las Escrituras, tienen un profundo significado espiritual. A lo largo de la Biblia, el sueño y el despertar son utilizados como metáforas de la relación entre el ser humano y Dios, así como una invitación a la reflexión sobre la vida, la vigilia y la preparación para lo que está por venir. En las Escrituras, el sueño es a menudo visto como un regalo de Dios, un momento de descanso y restauración. El Salmo 127:2 dice: «Es en vano que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de fatiga, pues a su amado dará Dios el sueño». Este versículo refleja la visión divina del sueño como una bendición para el ser humano, un regalo que no debe ser tomado a la ligera. La sabiduría divina está en reconocer que, aunque trabajemos arduamente, es el descanso proporcionado por Dios el que restaura nuestras fuerzas y nos da paz. El despertar también tiene un significado profundo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el sueño es a veces utilizado como un símbolo de un estado de alerta espiritual o de preparación para lo que Dios tiene reservado. En Isaías 51:17, se habla de un despertar espiritual. «Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que has bebido de la mano de Jehová el cáliz de su ira». Aquí, el despertar no es solo físico, sino también espiritual, una llamada a la reflexión y a la acción. A menudo, el despertar en la Biblia está relacionado con el arrepentimiento, la renovación y el llamado de Dios a una nueva dirección. El despertar espiritual no es solo un acto físico, sino una invitación a despertar a la vida plena en Dios. En Romanos 13:11, se nos recuerda: «Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». El despertar también está vinculado al momento en que el ser humano se enfrenta a la realidad de la vida espiritual y su destino eterno. En 1 Tesalonicenses 5:6, se nos exhorta:
Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este versículo resalta la importancia de vivir con una conciencia constante de lo divino, de mantenernos alertas y vigilantes en nuestra relación con Dios, pues el tiempo es corto y el despertar espiritual es esencial para caminar en la luz de su voluntad. Así, el sueño y el despertar son más que simples procesos físicos. En la Biblia, nos invitan a entender el descanso como una bendición divina y el despertar como un acto de preparación espiritual. Nos llaman a vivir con un propósito, atentos a la voz de Dios, tanto en el descanso como en la vigilia. A lo largo de este viaje, hemos explorado el profundo significado espiritual que el sueño y el despertar tienen en nuestras vidas. Hemos visto cómo en las Escrituras, estos momentos de descanso y vigilia no son solo eventos biológicos, sino también momentos de revelación, preparación y renovación. Desde los sueños proféticos que Dios reveló a Jacob y Nabucodonosor, hasta los despertares espirituales que nos invitan a vivir más conscientes de su presencia, cada parte de nuestra vida tiene un propósito divino. Los sueños no solo nos ofrecen descanso, sino que pueden ser puertas hacia entendimientos más profundos de la voluntad de Dios. Y cuando nos despertamos, ya sea a las primeras horas de la mañana o en medio de la noche, es una invitación a estar alertas, a reflexionar sobre nuestras vidas y a abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es en esos momentos de quietud y reflexión donde Él puede hablarnos de manera más clara y cercana. Así que, la próxima vez que experimentes un sueño profundo o un despertar en la madrugada, recuerda que esos momentos son más que simples eventos. Son oportunidades divinas para conectar con lo más profundo de tu ser y con el corazón de Dios. Aprovecha esos momentos para reflexionar, orar y renovar tu espíritu. Te invitamos a vivir cada sueño y despertar con una nueva perspectiva, como momentos sagrados de encuentro con lo divino. Que cada descanso te brinde paz, y cada despertar te inspire a caminar más cerca de la voluntad de Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido espiritual. Que la paz de Dios te acompañe en cada sueño y en cada despertar. Hasta la próxima.